Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, feliz semana para todos ustedes. Soy Rosa Colmenares y en este espacio nos dedicamos a revisar la información en materia política, económica, social. Siempre contrastamos diferentes visiones para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales de inmediato están allí a su disposición para que interactúe con nosotros. Como siempre, en este primer segmento vamos a estar revisando algunas portadas y titulares que son noticia. En materia de sanciones hay anuncios por parte de la Unión Europea y también hay reacciones ante ello. Lo primero que vamos a contarle es que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, a quien más temprano la Unión Europea anunció levantarle las sanciones, se pronunció hace momentos calificando estas acciones como que no va a sentirse coaccionado por ello y que las sanciones deberían quitarse a todo el país. Vamos a escuchar parte de lo que decía. Dádiva de la Unión Europea solo para mí y dejar a los 30 millones de venezolanos y venezolanas afectados por las sanciones y bloqueos impuestas por la Unión Europea y otros pequeños grupos de países enemigos de nuestra nación, cuando lo correcto es levantar la totalidad de las sanciones impuestas al pueblo venezolano. Mientras la Unión Europea persista en su política de hostilidad contra nuestro país, resultará imposible establecer un diálogo sincero, respetuoso y productivo con el poder electoral venezolano. El presidente del Consejo Nacional Electoral de forma categórica el anuncio realizado por la Unión Europea y decía que no iba a recibir ninguna coacción y que pues lo justo es que se quiten las sanciones que tiene toda Venezuela y que no buscarán coaccionarlo con este tipo de medidas para solo algunos miembros del Consejo Nacional Electoral. Decía que están buscando aparentar ante la opinión pública internacional que están procediendo contra el levantamiento de sanciones y que no es así. Por otro lado, el canciller de la República, Iván Gil, también hizo lo propio. Vamos a revisar parte de sus declaraciones donde se quejaba de que solo se hayan levantado sanciones contra algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Ha calificado esta acción como engañosa. Hoy vemos cómo la Unión Europea reedita sanciones en contra de una serie de funcionarios venezolanos, agrediendo precisamente lo que es la soberanía, la independencia, la libre autodeterminación, simplemente por no plegarse a decisiones del bloque europeo. Y de manera engañosa sacan de la lista de sancionados a algunos miembros del Consejo Nacional Electoral para enviar supuestamente una señal de buena fe o de alivio. Y nosotros decimos de plano que rechazamos esa posición. Ahora, para entrar en contexto, veamos qué ocurría más temprano. ¿Cuál fue ese anuncio de la Unión Europea? Lo vamos a ver en el portal de noticias El Universal. Este anuncio de levantamiento de sanciones ha sido temporalmente contra el presidente del CNE y los exfuncionarios Socorro Hernández, Javier Moreno y Leonardo Morales de cara a estos comicios presidenciales del 28 de julio. Es una decisión de la Unión Europea con el fin de apoyar las elecciones presidenciales que se realizarán este 28 de julio en Venezuela. El portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, explicó que la decisión de manera temporal está sujeta a que el bloque reconoce el avance democrático en Venezuela de cara a las elecciones. Sin embargo, estas han sido las respuestas que se han dado hasta los momentos por la parte oficial, la han declarado como engañosas. Vamos a ver ahora otro portal de noticias, Banca y Negocios, donde también hacen alusión a un tema que está en la palestra. Y es que el canciller también denuncia que las sanciones han impedido al país pagar su cuota en la Organización de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que una decena de países, entre ellos Venezuela, estaban en mora con el pago de sus cuotas. Y acá decía el canciller que dentro de las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela se le tiene impedido incluso pagar su cuota dentro de las Naciones Unidas. Los esfuerzos que hemos hecho para poder cumplir con las obligaciones que tiene un Estado les son impedidas porque el propio sistema nos impide depositar el dinero en las Naciones Unidas.
Respecto al encuentro, veamos fotografías de ello. Celebrado en Caracas, el canciller explicó que se trata de un paso importante en la lucha por espacios internacionales que promuevan el multilateralismo y respeten el mandato de los pueblos del mundo. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en su cuenta en la red social X de la Embajada para Venezuela, donde Francisco Palmieri es su representante. Vamos a revisar la cuenta en la red social X, que también hay información sobre el tema de sanciones. Los Estados Unidos considera los intereses de seguridad nacional y política exterior a la hora de evaluar una licencia específica, garantizar una mayor libertad política en Venezuela para asegurar unas elecciones presidenciales competitivas e inclusivas el 28 de julio. Es un paso esencial hacia una Venezuela más próspera y segura. Francisco Palmieri. Parte de algunas informaciones que hoy son noticia y que para el análisis se encuentra ya en nuestros estudios nuestro invitado de esta tarde, el analista en materia política y económica, Tomás Socias, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Tomás. Gracias, Rosa, por estar aquí en tu programa de argumentos, siempre en la lucha por tener argumentos, por obtener los más importantes argumentos y razonamientos con la menor emotividad posible. Así es que aquí estamos para precisamente, bajo este criterio de los argumentos y del razonamiento, tener una visión de la situación de hoy. Y sobre su visión estaremos hablando al regreso de la pausa. ¿Qué opina respecto a la política de sanciones y algunos de los anuncios que se han hecho en los últimos días? Algunos los calificaban de positivos, sin embargo, ya veíamos algunos funcionarios del gobierno o el canciller calificándolo como un anuncio engañoso. Es un anuncio engañoso, se puede apreciar como positivo este tipo de acciones en la búsqueda de unas elecciones reconocidas internacionalmente y también obviamente nacionalmente en nuestro país. Todo esto lo estaremos hablando al regreso de la pausa. Usted participe a través de nuestras cuentas en redes sociales y ya regresamos con más.